Hola, me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en este webinario y hacer una pequeña presentación en relación para dar contexto a este evento. En el año 2023 se caracterizó por un periodo de intensas restricciones sobre los temas de los edulcorantes. Siendo nuestra misión, realizamos diferentes eventos donde tuve la personalidad de actualizar a los profesionales del área de la salud sobre este tema. Para finalizar nuestro cronograma de actividades, realizaremos este webinario de hoy para cerrar el año como empezó, con una asociación con la ISA, y tenemos como objetivo traer información científica robusta y actualizada sobre este tema, recomendaciones y reglamentación sobre el uso de los edulcorantes bajos en calorías o sin calorías desde la perspectiva mundial y brasileña. Me gustaría presentar a la Asociación Internacional de Edulcorantes, la ISA, con la que ya trabajamos desde hace muchos años. ISA es una organización internacional sin fines lucrativos cuyo objetivo científico representan a proveedores y usuarios de edulcorantes con bajas o sin calorías. La ISA está reconocida por la Comisión Europea, autoridades regulatorias, tanto nacionales como internacionales, y por la Organización Mundial de la Salud, y tiene el estatuto de observador no gubernamental. En la comisión me gustaría presentar para ustedes también, para los que no lo conocen, la Sociedad Brasileña de Alimentación y Nutrición, de la cual yo soy actualmente su presidente. Es una sociedad de conocimientos científicos sin fines lucrativos que tiene como objetivo estimular y divulgar conocimientos en el campo de la alimentación y la nutrición, promoviendo un mayor intercambio entre aquellos que se dedican a este sector de actividad. Más allá de mantener el intercambio con asociaciones científicas nacionales y asociaciones homólogas en países extranjeros. Así que después de la presentación tanto de la ISA como de la SBAN, podemos iniciar nuestra programación para hoy. Inicialmente contaremos con la presentación del doctor Ken, que nos dará la siguiente conferencia, que serían la discrepancia clínica sobre edulcorantes con bajas o sin calorías en todo el mundo, el papel de las metodologías robustas. El doctor Ken es un investigador asociado senior del Departamento de Ciencias Nutricionales de la Universidad de Toronto, en Canadá. Su enfoque principal de investigación es la asociación entre edulcorantes y el desarrollo de enfermedades como diabetes. Sus análisis temáticas y metaanálisis son utilizados en estudios utilizando métodos rigurosos y contribuyeron significativamente para el desarrollo de las más de 100 directrices de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes sobre este tema. Algunas informaciones importantes antes del inicio de la presentación del Dr. Ken, pues durante todo el webinario tendremos disponible un servicio de interpretación simultánea en portugués, español y en inglés. Para poder, tienen que elegir un canal de interpretación en la parte inferior de pantalla de Zoom, y también tiene la opción de silenciar el idioma original. En caso de que tengan problemas técnicos durante el webinario, por favor envíen un mensaje a través del chat y por favor interactúe con nosotros, haga preguntas, también haga sus comentarios a través de la opción de preguntas y respuestas. Doctor Ken, Dr. Khan tiene la palabra. En este momento no estamos oyendo al ponente. Mis disculpas, tenía el micrófono en silencio. Vamos a empezar de nuevo. Buenos días a todos. Yo soy Tausif Khan.
Les estoy hablando desde una región que está a 14 grados bajo cero. Espero que estén a unas temperaturas mucho más agradables desde allí, desde donde nos escuchen. Y hoy voy a hablar de las discrepancias que hay entre las directrices clínicas, prácticas y dietarias sobre el uso de los EBCSCs y cuáles son las metodologías que se utilizan en todo el mundo. Este es un estudio de los últimos 24 meses. Hay recomendaciones universales sobre estas directrices dietéticas en todo el mundo que recomiendan una reducción en la energía, en la ingesta de energía entre un 5 y un 10% en lo que se refiere a los azúcares añadidos y libres. Aquí se pueden ver las recomendaciones a la izquierda. Y algo que hay que decir de los edulcorantes sin azúcar es que si reducen las calorías, ¿qué dicen las directrices sobre estos edulcorantes sin azúcar y la salud? Las directrices clínicas prácticas para la obesidad, diabetes y cardiopatías son universales en su recomendación de utilizar edulcorantes sin azúcar, que se refiere a todos estos edulcorantes que son bajos o que no tienen calorías. Y me refiero a ellos siempre aquí como NSS. Todas estas directrices recomiendan siempre el uso de los NSS como una reducción de la ingesta de azúcares. Pero cuando vamos a las directrices dietéticas para los estadounidenses, se recomiendan para la gestión del peso a corto plazo. Pero en 2023 la OMS ha publicado unas directrices que dicen que no se deben utilizar para controlar el peso ni para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, no contagiosas. ¿Y por qué hay una discrepancia en estas recomendaciones? Hoy voy a hablar de esta cuestión. Creo que para empezar tenemos que hablar del proceso que ha hecho la OMS, que ha traído hasta este punto, que empezó hace varios años. Hicieron un metaanálisis hace varios años, pero han hecho un trabajo mucho mejor en este año cuando han publicado esta revisión sistemática y metaanálisis. Estaba muy bien hecho. Y a partir de este metaanálisis hicieron un informe con las directrices, que son las directrices el estudio, la revisión sistemática y metaanálisis se publicó el año pasado y las directrices han llegado este año. El resumen de los resultados. Voy a hablar de los resultados de los metaanálisis. Los ensayos controlados aleatoriamente o ECAS, vemos que hablan de una reducción del peso corporal. SRMA incluye 55 ECAS, donde se ve que la diferencia media refleja una pérdida de peso corporal de 0,71 kilos. Y es un resultado que vemos de forma muy constante en todos los estudios. También en lo que se refiere a la ingesta energética, en comparación con sustancias con el azúcar, vemos que hablamos de una reducción de 1.008 kilojulios al día. Y también en lo que se refiere a la ingesta de azúcares, con respecto a los edulcorantes sin azúcar, hemos visto que hay una reducción en torno a 70 gramos. Lo que se ha visto es que los NSS
han presentado una reducción significativa de ingesta de energía y además los NSS pueden ser también eficaces para ayudar a la pérdida de peso a corto plazo. Esto es el resultado de los metaanálisis y esto es bastante coherente con lo que hemos visto en otros ECAs, en otros ensayos controlados aleatoriamente. Se han estudiado 29 ensayos con 2.267 participantes y hemos visto una reducción en el peso corporal y también se ha visto un cambio en la ingesta energética que coincide con los resultados de este metaanálisis. Nosotros también hemos realizado un metaanálisis, una revisión sistemática y metaanálisis de las bebidas edulcoradas con azúcar y las bebidas sin azúcar. Ese es un trabajo que han hecho nuestras brillantes estudiantes y nuestra brillante estudiante Nema McLean, y lo que ha determinado es que si se cambian las bebidas azucaradas por las no azucaradas, se ve una reducción en el peso corporal y también en la grasa en el hígado. Esto se ha publicado ya en eh, una publicación médica oficial. También se han visto estudios de cohortes observacionales y lo que han dado como resultado es que hay un riesgo aumentado de aumento de peso, de obesidad incidental, de aumento de del IMC y que no hay cambios en algunas patologías, pero en general se puede decir que hay un empeoramiento de la salud. Lo que se ha dicho es que los resultados de los estudios prospectivos de cohortes sugieren la posibilidad de daños a largo plazo en riesgo de obesidad, de diabetes de tipo 2, etcétera. Pero lo que hay que determinar es si estos resultados son genuinamente derivados de eso, si hay una causa inversa o si hay una confusión de factores residuales y si se pueden generalizar estos resultados o no. Lo que nos preocupa es cómo llegó la OMS a las conclusiones a partir de esta revisión sistemática de metaanálisis. Han lanzado una serie de recomendaciones basadas en los estudios, en los ensayos prospectivos de cohortes. Lo que ha ocurrido aquí lo que vemos aquí es una pirámide y vemos la importancia y la valía de las evidencias y los ensayos controlados aleatoriamente están en la punta de esta pirámide. Los estudios de cohortes no pueden establecer una causalidad, solamente una correlación. La causalidad significa que esto es la causa o que esto provoca otra cosa. Y esto solamente se puede determinar a través de los ensayos controlados aleatoriamente. Y la OMS, de hecho, ha ignorado estos ECAs en sus conclusiones. Esto es lo que ocurre cuando se utilizan los criterios que aplica la OMS, que es decir, tenemos estos datos, ¿qué certeza tenemos de que se puedan generalizar estos resultados? Y los ensayos controlados aleatoriamente deberían ser la base de las recomendaciones, pero lo que ha hecho la OMS con sus recomendaciones es basarlas en los estudios prospectivos de cohortes. Si ven en la pantalla, vemos que hay una certidumbre entre baja y moderada. Sin embargo, en los estudios de cohortes a la derecha, vemos que la certidumbre es entre muy baja y baja. El segundo punto ha sido que también han ignorado algunas evidencias previas.
Lo que han dicho es que los resultados discordantes entre los ensayos controlados aleatoriamente y los estudios de cohortes prospectivos sugieren que hay una pérdida de peso que deriva del uso de los NSS a corto plazo, pero podrían no ser importantes en los efectos del uso de los NSS a largo plazo para la población en general. Es decir, que no serían representativos cuando se trata de una ingesta a largo plazo. Sin embargo, aquí vemos en este gráfico que los estudios pueden durar entre 6 meses, 6 semanas y un mes. Pero también hemos hecho estudios, ensayos controlados aleatoriamente de 6 meses y 12 meses. Y cuando comparamos estos resultados, también se han estudiado las interacciones y hemos visto que los resultados también a largo plazo, después de 2 años, también tienen los mismos resultados y, por tanto, incluyen un seguimiento a más largo plazo. Además, los resultados de la OMS y sus recomendaciones se han basado en estos estudios prospectivos de cohortes que están muy sujetos a sesgos. Y esto va en contra de la metodología aprobada para los estudios y las mejores prácticas en este campo. Además, no hay ninguna justificación biológica sensata para los beneficios relacionados con la grasa a partir de los ensayos que luego puedan darnos lugar a pensar que podrían causar daño a largo plazo. No hay una justificación biológica sensata que se aporte por parte de la OMS. También esto se ha obtenido a través de modelos con animales, no solamente con seres humanos. Se han centrado en estos estudios prospectivos de cohortes prevalentes. Esto voy a explicar cómo funciona. Lo que se considera un análisis prevalente estos son los estudios de cohortes habituales hoy, donde por ejemplo, tenemos una bebida sin azúcar y medimos la ingesta en las personas y haces un seguimiento de las personas durante varios años para ver qué enfermedades desarrollan. Lo que se asume es que las personas no consumen estas bebidas eh, durante toda su vida y se les dan cuestionarios donde tienen que decir que han tomado o no estas bebidas y se supone que han consumido estas bebidas durante todo este tiempo. Sabemos que en este campo puede dar lugar a un sesgo muy marcado. Esto se debe a varias cosas. Por una parte, en lo que se refiere a la causalidad inversa, lo que ocurre es que muchas de las personas que beben bebidas sin azúcar han tenido algún tipo de historial médico, de algún evento médico, eh, o tienen un riesgo muy alto de obesidad, de diabetes de tipo 2 y utilizan estas bebidas como una estrategia para reducción del riesgo, porque se los recomienda el médico o bien porque por decisión propia empiezan a tomar estas bebidas no azucaradas porque son conscientes de este riesgo, de que tienen riesgo de padecer estas enfermedades. Esto es un hecho conocido en muchos estudios, incluido el nuestro, y muchos expertos de este ámbito han informado de que los estudios prospectivos de cohortes están sujetos a muchos sesgos, sobre todo a la causalidad inversa. Los expertos están de acuerdo sobre esta cuestión. Estos son algunos de los estudios que se han publicado al respecto. El informe, el metaanálisis y la revisión sistemática de la OMS dice que tenemos que determinar si las asociaciones que se han observado pecan de esta causalidad inversa o de una confusión de factores residuales. Pero ahora mismo los estudios observacionales tampoco se pueden ignorar.
Así que existen algunos métodos sólidos que puedan controlar este riesgo de los sesgos y de confusión de factores. Bueno, este es el análisis prevalente, el análisis de referencia prevalente. Estos son análisis por sustitución y análisis de cambio. Es decir, estudias a personas que cambian de tomar bebidas azucaradas a bebidas no azucaradas. Y también, o por ejemplo, o agua. Y también los análisis de cambio toman a las personas que consumen ya bebidas no azucaradas, pero que aumentan su ingesta. Voy a dar algunos ejemplos. Jennifer Lee era una estudiante de máster, ahora de doctorado, en nuestro departamento. Y ella realizó este análisis comparando todos los estudios existentes estudiamos algunos análisis de sustitución donde las bebidas azucaradas se habían sustituido por bebidas edulcoradas sin azúcar. También otros de bebidas azucaradas se habían sustituido por agua y también al revés, donde se habían sustituido el agua por bebidas no edulcoradas sin azúcar y el análisis del cambio del aumento de bebidas edulcoradas sin azúcar. En lo que se refiere a la sustitución de bebidas azucaradas a bebidas no azucaradas, lo que observamos es que daba una reducción de peso corporal, de obesidad, de incidentes cardiovasculares y de mortalidad por incidentes cardiovasculares. Esto es interesante observarlo. Todo esto que está en verde son los beneficios y cuando observamos que se sustituyen las bebidas azucaradas por agua, también vemos una reducción, lo que cabe esperar para muchos de los síntomas que se han mencionado. Y cuando se cambiaba el agua por bebidas no azucaradas, no ha habido diferencias porque no hay una diferencia calórica. En lo que se refiere al análisis del cambio de las bebidas no azucaradas por más bebidas no azucaradas, se ha visto también una reducción en el peso corporal. Lo que se estudia es personas que toman una bebida no azucarada y aumentan el consumo a 2 bebidas no azucaradas, pero reduciendo al mismo tiempo las calorías. Aquí hemos combinado todo esto. Estos son análisis en esta tabla se muestran los resultados de todos estos análisis de prevalencia, de cambio y de sustitución. Y aquí se puede ver cómo donde los análisis de sustitución o de cambio en verde se ven beneficios. O bueno, se ve un beneficio o se ve que no ha habido ningún cambio porque ha habido un riesgo mayor antes. También vemos una reducción de peso y en obesidad vemos que en la diferencia media estándar pues hay también un cambio o que más o menos queda estable en el cambio, en los análisis de cambio. Así que, como hemos visto, los resultados de los estudios prospectivos de cohortes coinciden con los otros ensayos. En 2015, la OMS encargó un SRMA y en ese momento pedían un análisis de sustitución. Y en 2022 realmente estudiaron estas sustituciones. ¿Cómo afectan estas sustituciones el riesgo de enfermedad?
en lo que se refiere a las grasas saturadas y los carbohidratos, ya hay evidencias. Le hemos dicho a la OMS sobre estas metodologías que son realmente sólidas, que al final no las han incorporado en sus recomendaciones. Recientemente ha habido 2 papers que han establecido que las recomendaciones de la OMS no respaldan la evidencia porque no han utilizado una metodología sólida, sino que realmente se basan en estudios de cohortes prospectivos y por eso son muy limitados en su alcance. La OMS necesita llenar las lagunas y tienen que refinar los resultados haciendo una evaluación más sólida de la exposición y deberían utilizar unas metodologías más sólidas. Así que para concluir, las directrices de la OMS contra el uso de bebidas no azucaradas se basan en estudios prospectivos de cohortes que tienden a tener muchos sesgos e ignora los resultados positivos de los ensayos. Las directrices de la práctica clínica y dietética respaldan el uso de edulcorantes no azucarados como una estrategia de salud pública y clínica para reducir la ingesta calórica y conseguir una reducción de peso a corto plazo. Los estudios de cohortes prospectivos utilizan métodos para reducir sesgos que incluyen análisis de sustitución y de cambio. Son capaces de dar resultados coherentes con los ensayos que se han realizado y demuestran una reducción en la obesidad incidental, en las patologías cardiovasculares y en la mortalidad en general. Esta coherencia entre los resultados de los ensayos y los estudios de cohortes prospectivos rigurosamente analíticamente rigurosos justifican una reconsideración de las recomendaciones de la OMS, porque se ha determinado que hay un beneficio en el uso de los edulcorantes no azucarados para la reducción del peso corporal y quería dar, para terminar, las gracias a todo mi equipo y gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Khan. Vemos a la doctora Lucía para que continúe. Lucía Lancha, ¿cómo pueden los edulcorantes sin o bajas calorías formar parte de una alimentación equilibrada? Y la doctora es graduada en la Universidad de San Paulo con un máster en biología funcional y y también que forma parte con un postdoctorado. Así que muchas gracias, doctora Luciana. Ahora tiene la palabra para continuar con su presentación. Muchas gracias. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da Isa para poder participar desse encontro, trazendo um tema que é tão importante, né? Y un tema tan importante para que lo hablemos todos nosotros. Voy a hablar un poco sobre cómo los edulcorantes sin calorías o de bajas calorías pueden formar parte de una alimentación equilibrada. Hoy en día sabemos que una gran parte de la mortalidad que tenemos en el mundo se deben a las enfermedades crónicas. Y estas enfermedades están muy relacionadas con el estilo de vida. Esto incluye la alimentación, la actividad física, el tabaco, el alcohol, el estrés, y todas estas son cuestiones muy relacionadas con las costumbres de vida. Y esto es interesante porque al mismo tiempo que la medicina ha evolucionado y si vemos esta parte marrón claro, hay una reducción de muertes por cosas mucho más claras, pero a la vez tenemos
más muertes de enfermedades que al principio deberían ser más sencillas, digamos, entre comillas, porque esto tiene que ver con hábitos de vida y no con cuestiones tan graves como una enfermedad transmitida genéticamente, por ejemplo. Y esto ha aumentado y cada vez va a aumentar más, porque primero las personas viven más tiempo y cuanto más tiempo viven, pues más consecuencias tiene su estilo de vida. Luego también ha avanzado la medicina, entonces tenemos una sobrevida mucho mayor a la que había anteriormente. La proyección que tenemos para 2050 es que tendremos más de 36 millones de muertes por enfermedades no contagiosas. Las 4 principales causas serán relacionadas con problemas cardiovasculares, cáncer, enfermedades crónicas respiratorias. Y luego hay que tener cuidado con la dieta también, la actividad física, el estrés, porque si tuviéramos cuidado con eso podríamos prevenir más de 20 millones de muertes. Y el Brasil no está lejos de esto. A partir de 2025, es decir, en 2 años, será el sexto país del mundo con más personas con más de 60 años. Entonces, tener esto en cuenta es importante, sobre todo cuando vemos datos, por ejemplo, como por ejemplo del índice de masa corporal en Brasil. Hoy casi tenemos un 32% de la población con un cuadro de obesidad, un 34% con sobrepeso, es decir, solo un 30% está con un peso adecuado. Entonces, cada vez más estas cuestiones llaman más la atención. Y porque también hasta los niños han sufrido mucho con este tema del sobrepeso y la obesidad. Tenemos un 33% de los niños de Brasil con sobrepeso o obesidad. Y cuando vemos los datos que presentamos aquí abajo de la evolución desde 1975 hasta 2009, por ejemplo, podemos ver cómo ha ido cambiando tanto niños como niñas desde 7 8 años. Empieza a haber una prevalencia del sobrepeso y también de la obesidad. Pasó del 3% de los niños con cuadros de obesidad a un 16%. Entonces esto es muy preocupante porque hay varios desafíos cuando hablamos de cómo tratar estas enfermedades crónicas, la obesidad, la diabetes, el colesterol, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico. Entonces podemos ver que el 50% recuperan el peso que han perdido en un año, el 75% no siguen programas de cambios de estilos de vida y en la literatura hemos visto que la dieta engorda. Entonces, las personas que hacen una dieta a largo plazo lleva a esas personas a ganar peso. Es decir, la verdad es que lo que podemos ver aquí es que hay un periodo de comer menos calorías, se baja peso, baja la masa. Y luego cuando se interrumpe esto hay una recuperación de ese peso y ese tejido adiposo. Normalmente se recupera y se gana más de lo que había antes. ¿Y por qué pasa esto? Porque es que hemos activado unos mecanismos de control en el organismo y cuando tenemos una pérdida de peso, que hoy ha salido un artículo que habla de esto, que cuando perdemos peso se produce una reducción del gasto energético y un aumento de la sensación de hambre. Entonces es natural que pase esto, que tengamos más hambre y comamos más. Cuando hablamos de adelgazar, también es muy importante tener en cuenta que son muchos los factores que afectan a esta pérdida de peso y no es simplemente mirar esto de una manera simplista y pensar que cambiar el estilo de vida es suficiente. Tenemos que cambiar la actividad física, también el sueño, el estrés. Estas son cuestiones mucho más amplias y mucho más completas y por eso es muy difíciles de tratar, de gestionar. Cuando pensamos en lo que pasó durante la pandemia, yo siempre recuerdo que durante la pandemia tuvimos un momento significativo que salió un artículo que en los Estados Unidos aumentó un 30% los casos de trastornos
alimentarios o síntomas de trastornos alimentarios, y esto pasó justamente por una serie de cambios que no tenían que ver directamente con la alimentación. Entonces, cuando hablamos de cambio de hábitos, hay que entender que son una serie de cuestiones que de lo que hacemos no solo cuando estamos comiendo. Entonces, por ejemplo, muchas personas en- empezaron a engordar porque no podían hacer la actividad física durante la pandemia y, y esto, pues bueno, a la hora de llegar a coger el elemento, pues hacían las elecciones que no eran adecuadas, no porque no supieran lo que tenían que hacer. Esto creo que es importante tenerlo claro. No sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, de las 100 personas que están aquí en esta sala hoy, si nos paramos a pensar, podemos pensar en algún hábito o alguna cosa que querríamos hacer de una manera diferente. A veces hace años que querríamos haber cambiado esto y estos hábitos y este estilo de vida pueden afectar a la alimentación o a otras cosas y a veces no somos capaces de hacerlo, no somos capaces de ponerlo en práctica y esto es importante, esto es muy importante. Entonces, eh, hay que tener información, pero la información no es lo más esencial para conseguir cambiar. A veces necesitamos, por ejemplo, en la pandemia vimos una reducción de los factores que nos protegían, es decir, teníamos menos contacto social, no teníamos más estrés. Entonces, lo que es importante es empezar a entender que son varias las cuestiones que condicionan lo que escogemos. Por ejemplo, la forma de dormir. Si, si podemos dormimos bien, podemos comer 500 calorías o más. Hay cambios de hormonales, eh, como un aumento de la grelina, etcétera, y existe una motivación que nos da una sensación de que queremos comer alimentos con más carga energética. Y esto para quien duerme poco, pero el que duerme mucho también pasa esto. Entonces es importante entender que una de las cosas que se puede hacer cuando estamos pensando en los hábitos saludables del estilo de vida es intentar identificar cuál es, eh, cómo funciona esto, cuál es la recompensa, cuál es el estímulo, cuál es la recompensa. Pues si estamos tristes, comemos chocolate, eso es la recompensa. O a veces llegamos a casa estresados, pues tomamos una bebida alcohólica porque pensamos que nos relaja. Y lo que podemos hacer cuando llegamos estresados para relajarnos no es beber, es ir a caminar, hablar con un amigo, bañarnos, nadar, tocar un instrumento. Esto es lo que funciona. Esto es lo que sería razonable hacer. Si nosotros pensamos en las competencias que un profesional tiene que tener para hacer este cambio de comportamiento, porque yo hablo con muchos profesionales sanitarios, es importante entender que no solo es pensar qué es lo que la persona debería estar haciendo y lo que es importante, por ejemplo, en el proceso de adelgazamiento o para aumentar la actividad física o levantarse antes. No, la verdad, lo que va a hacer que esas personas o que podamos ayudar a esas personas es tener más empatía, una escucha activa, poder reflexionar, estar presente y no juzgarles. Y, por desgracia, estas habilidades están poco formadas o nuestros profesionales están poco formados en estas habilidades. La mayor parte de las personas que buscan nuestra ayuda ya saben lo que deberían hacer para mejorar su estilo de vida, pero el problema es que no consiguen hacerlo. Y cuando pensamos en esto de no juzgar, es muy importante también esto, es una de las bases, uno de los pilares cuando hablamos de tratamiento del trastorno alimentario. Ambulatório, na verdade, de tratamento de transtornos alimentares da USP aqui no eh, é justamente o não julgamento também es, dos alimentos. es clave no juzgar también con los alimentos. Cuando, por ejemplo, si ponemos fichas como estas, pongo esta slide y digo, ¿qué es más saludable? ¿La bebida carbonatada o el zumo? Y normalmente se dice el zumo. Y yo digo, bueno, depende, depende. No hay un alimento que sea bueno o malo fuera de contexto. Esto es distinto si estás en una prueba de ciclismo o en un día normal, el aporte de carbohidratos que necesitas o la fructosa que necesitas, porque los carbohidratos son procesados de una manera más lenta, tienen que pasar por el hígado para luego estar disponible para llegar al músculo. Entonces, quizás esto no quiere decir que todos tenemos que tomar refrescos cuando
vamos a la montaña, eso sería una visión extremada. No, las cosas tienen que tener un contexto. Si yo tengo una persona que está pasando por una crisis hipoglucémica, necesita algo que le dé un carbohidrato rápido y sencillo. Por ejemplo, a mí es lo que me pasa. Yo soy diabética y yo conmigo llevo azúcar. Por ejemplo, si tengo una situación en la que esté en un congreso o en un evento o que vaya a salir a comer y si mis compañeros nutricionistas dicen, hombre, pues está muy bien un nutricionista llevando azúcar. Bueno, pues a mí el azúcar me salvó la vida muchas veces. Y es muy importante por eso no hacer ese juicio, porque a veces, si no, pues separamos al paciente, distanciamos al paciente de llegar a una alimentación saludable. Por ejemplo, si le preguntamos, ¿qué es más saludable, un pepino o una galleta? Pues bueno, yo antes comía muchos pepinos. Entonces, cuando lo vemos fuera de contexto, que te dicen, este alimento es bueno, este es malo, de esta manera se favorece, y esto es uno de los pilares cuando queremos tratar no solo un trastorno alimentario, sino personas que el fin de semana dicen, bueno, el fin de semana bebí mucho con los amigos y mira, ya que bebí, pues me voy a quedar aquí y voy a comer lo que sea y, y comen comida basura y todo. ¿Por qué? Porque si hay alimentos prohibidos, si señalamos alimentos prohibidos, decimos no puedes, eso está mal, eso no es correcto. Llega un momento en el que al final lo va a comer por alguna razón, pues porque está en un acontecimiento social o por lo que sea, o por el motivo que sea, se lo permite, entonces va a tener una sensación de placer seguida de culpa y una necesidad de recompensa inmediata que va a hacer que diga, bueno, mira, ya que ya estropeé la dieta, entonces, bueno, voy a acabar de estropearla y voy a tomar algo. Bueno, me voy a acabar estas chocolatinas que tengo aquí y así no es como podemos ayudar a las personas para que consuman de una manera eh, saludable, porque para que tengan una alimentación equilibrada no tienen que aprender a controlarse o a prohibirse cosas, sino a permitirse cosas, las cosas adecuadas. Es decir, tenemos que enseñar a las personas a permitirse comer ciertas cosas. Usted puede comer esto, pero en esta cantidad. Pero sabiendo que la semana que viene va a hacer ejercicio, va a hacer otro tipo de cosas. Es el estilo de vida saludable, es decir, tiene que incluir una serie de cuestiones que algunas están relacionadas con la actividad física o con las preocupaciones que podemos tener hoy en día sobre la alimentación saludable. Y también el consumo de azúcar ha influenciado nuestra salud. Es decir, el consumo de azúcar directamente aumenta el impacto negativo de cuestiones de salud, como la dislipidemia, problemas metabólicos, diabetes, reducción de la sensibilidad a la insulina. Es decir, son varias referencias, varios artículos que hay en la bibliografía hablando sobre esto, como este de 2003, que muestran una relación entre el azúcar que añadimos a la comida y problemas de salud. Es decir, como esta ingesta de azúcar puede resultar en problemas de salud. Incluso podemos ganar peso, y esto es una cuestión importante. Por ejemplo, si pensamos en Brasil, porque somos el cuarto mayor consumidor de azúcar en el mundo. Y esto es muy significativo. Y entonces, a veces pensamos que este consumo de azúcar viene de los alimentos industrializados. Y mira qué curioso, es que si pensamos en el presente, y este dato ya está muy confirmado, que el mayor consumo de azúcar eh, añadido no es el que traen los alimentos industrializados, porque se suele decir que la industria disfraza el azúcar y lo pone de una manera oculta, pero cuando hacemos esta evaluación vimos que la mayor cantidad de azúcar que se encuentra en la alimentación de los brasileños es de azúcar añadido en casa, en bares y en restaurantes, y no de productos industriales que traigan azúcar. Incluso en 2018 hubo un acuerdo del Ministerio de Salud, mediante varias asociaciones, en la que más de 68
hablaron con más de 68 industrias para reducir la cantidad que hay en el 87% de los alimentos y bebidas del país. Esta fue una reducción que empezó en 2018, impactando 23 categorías de alimentos y bebidas en 5 grupos, es decir, bueno, pasteles, galletas, etcétera. Pero este no es nuestro mayor problema. El mayor problema estaba en casa. Cuando pensamos en los alimentos a los que se sustituye el azúcar por el edulcorante. Por ejemplo, si nos tomamos un té, podemos poner 15 gramos de azúcar y si ponemos edulcorante, pues pueden ser 5 calorías nada más. Si, por ejemplo, hablamos de esta mermelada, también podemos ver la diferencia que hay entre la cantidad de calorías que se consume en cada caso. Es decir, tenemos esta posibilidad y esto ha sido muy discutido no solo para los diabéticos, sino en la cuestión del control de peso y la cuestión de la obesidad, que es un problema mundial. Cuando pensamos en este consenso de la Asociación Latinoamericana, en la que nos hablaba, cuando se evaluaron los estudios observacionales para ver si el uso de los edulcorantes no calóricos o de bajas calorías ayudaba en el manejo del sobrepeso y de la obesidad, entendieron exactamente lo que nos estamos diciendo, esa dificultad de establecer ese efecto de casualidad donde si hay un individuo que está en un grupo, no son seleccionados para estar allí aleatoriamente, sino que tiene unas características para ese estudio. Y entonces ya saben si esa persona, utilizando edulcorantes, consiguió equilibrar el sobrepeso o la diabetes, o si una vez que tenía ya el problema empezó a utilizar edulcorantes para controlarlo. Entonces no se puede establecer esa relación causa-efecto, es muy confusa en nuestros estudios observacionales y, como ha dicho el ponente anterior, falta evidencia científica sólida para establecer esto. Cuando pasamos por estudios de ensayos clínicos que tienen una relevancia más importante, en 2023, el que nos acaba de comentar el doctor Khan, es muy importante porque es un estudio de 2023 y que habla de la sustitución de bebidas azucaradas por edulcorantes bajos en calorías, y vemos una mejora aquí del peso corporal, del índice de masa corporal y la cantidad de grasa, así como cuando estas bebidas azucaradas fueron sustituidas por agua. Claro, esta es una comparación. Sin embargo, podemos tener la impresión de que las bebidas azucaradas, cuando se sustituyen por edulcorantes de baja calorías, tuvieron una mayor mejoría aquí. Entonces, cuando hacemos un análisis, no vemos diferencias significativas entre el agua y entre el uso de las bebidas edulcoradas con edulcorantes de bajas calorías. Entonces, la conclusión de este metaanálisis, que incluye 17 ensayos clínicos randomizados, fue que el uso de edulcorantes de bajas calorías o sin calorías como sustitutos de bebidas azucaradas mejoró el impacto en la reducción de peso, del índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal, y no hubo diferencia entre la sustitución entre agua y esos edulcorantes. Y una cosa importante de la que se habla mucho, y es una recomendación que ya hemos oído, es entonces vamos a utilizar agua. Que el que está en la práctica clínica sabe que esto no va a funcionar. No es fácil hacer que una persona que abandone el sabor dulce. Entonces, si tenemos una estrategia como que consigue explicar, como ha explicado el doctor Khan, una reducción de la ingesta calórica que va a ayudar a la reducción de peso asociada a un cambio de estilo de vida, es muy útil que tengamos esta herramienta para la práctica clínica. Este estudio acaba de salir, fue un estudio más largo. El doctor Khan también lo ha mencionado, estos estudios son muy cortos, pues este fue un estudio sobre programas de adelgazamiento de 52 semanas, un ensayo clínico, y estas personas, este caso fue muy interesante porque tuvieron una sustitución o por agua o por bebidas edulcoradas con edulcorantes de bajas calorías, y vimos que las primeras 2 semanas tuvieron una pérdida de peso
que fue parecida entre el agua y las bebidas con edulcorante. Después, en ese periodo siguiente, tenían un encuentro semanal con sesiones de comportamiento cognitivo relacionadas con el cambio de hábitos, estilo de vida, alimentación saludable. Y hasta la última semana vimos que la reducción de peso era sostenible. Y después de la 40ª, la 50ª, vimos que seguía así, pero ya no tenían estas sesiones en las que se hablaba de ese cambio de hábitos. Podemos ver que también que entonces fue más moderada la pérdida de peso. Y aquí comparábamos estas bebidas edulcoradas con edulcorantes de baja caloría comparado con el agua. Entonces este fue un estudio muy largo que nos trajo unas conclusiones muy importantes y creo que es importante entender que todo depende del contexto. Cuando hablamos del uso de edulcorantes, que sirve para reducir la ingesta calórica, pero eso no hace magia, esto tiene que estar asociado a un programa de estilo de vida. Y para terminar, ya que está pasando mi tiempo por 2 minutos, las conclusiones. Las muertes por enfermedades crónicas ya superan el 80% de las causas de muerte. Los cambios en el estilo de vida son esenciales para que podamos gestionar mejor esos cuadros. No hay una solución mágica en este contexto y los edulcorantes pueden ser una herramienta adyuvante importante para el control de la obesidad o de la diabetes, ayudando en la reducción de la ingesta calórica, con cuidado de no pensar que es una herramienta mágica, porque no lo es. Y porque a veces dicen, no, hay una píldora mágica, puedes hacerlo todo mal, duermes mal, te alimentas mal, no te mueves y luego te tomas esta pastilla y magia, estás bien. No, eso no existe, sino que lo que existe es una necesidad de educar a la población por parte de los profesionales de salud para que entiendan mejor esta cuestión del hábito, del comportamiento y del estilo de vida. Muchas gracias por la atención de todos vosotros y aquí quedo con vosotros. Muchas gracias, Lucía. Y entonces luego vamos a tener una sesión en la que vamos a ir, bueno, vamos a tener unas preguntas más tarde y ahora vamos a ver la presentación de Daniela Tomei. La doctora Daniela es farmacéutica bioquímica con especialización en ciencia de los alimentos, posgraduada en docencia para la enseñanza de la salud, directora de la Meta Regulatoria, que trabaja con alimentos y suplementos alimentarios. Trabaja desde hace muchos años con una sólida experiencia en regulamientos, procesos regulatorios y con el Ministerio de la Agricultura. Muchas gracias. Tiene la palabra, señora Daniela. Muchísimas gracias, compañeras, señora Sueli y Lisa, por participar en este webinario. Creo que están viendo ahora mi presentación. ¿Me escuchan correctamente? Muy bien, pues entonces yo voy a intentar hablar un poco más lento para ayudar a los intérpretes y si voy demasiado rápida, por favor que alguien me interrumpa y me lo haga saber. Bien, pues hoy la idea sería hablar aquí de las mejoras de la legislación de los edulcorantes para Brasil. Edulcorantes de mesa y dietéticos. Entonces hemos ido pasando por mejoras y lo que pasó, ustedes lo verán cuando avance mi presentación, que las personas tuvieron un gran problema con esos productos, así es, y la gente consiguió en el último momento, el sector regulado consiguió revertir algo que podía ser muy impactante para estos productos aquí en Brasil. Entonces, yo voy a empezar hablando un poco de la clasificación de estos productos antes de 2023. Entonces, aquí en Brasil, la regulación de estos edulcorantes como productos finales, pues se hace por la IVISA, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Esos productos están regulados desde 1998, cuando las personas empezó a utilizar alimentos para fines especiales, alimentos destinados a un público específico con restricciones de nutrientes. Y dentro de esta categoría, de este
de regulación del 98, la gente tenía la previsión de los edulcorantes dietéticos, aquellos que no producían calorías. Estos edulcorantes, pues, estaban incluidos en una subcategoría de alimentos para la restricción de la sacarosa, fructosa o glucosa. Ese sería un producto para edulcorar para dietas que necesitaban estar restrictas en número de azúcar. En 2005 llegó una reglamentación de edulcorantes de mesa. ¿Y en qué se basaba este reglamento? Este reglamento fue realizado por cuenta de la necesidad dentro del sector de innovar para traer a Brasil productos que pudieran tener una asociación entre azúcar y edulcorantes. Es decir, las personas solo sabían de aquellos edulcorantes que eran prácticamente compuestos solo por edulcorantes no calóricos, es decir, aditivos edulcorantes, pero hubo un cambio ahí de necesidad que existía fuera de Brasil de esos productos que iban a medias entre azúcar light, el primer producto lanzado en Brasil con esta nueva denominación fue el de una empresa compuesto por un 50% de azúcar y 50% de edulcorante no dietético. Entonces ahí teníamos un producto con un sabor que prefería el consumidor final y ahí teníamos ese reglamento de ese producto haciendo este tipo de mezclas. Más recientemente también hubo lo que se llamó una guillotina regulatoria, que en realidad solo fue un reajuste de esos reglamentos anteriores, puramente normativo, es decir, no hubo un cambio de hecho, de facto, de las definiciones de dichos productos ni de los edulcorantes que se pueden usar en su composición, sino un reajuste. Y quería comentarlo, pues tuvimos esa RDC 2015-2022 que implicó una serie de requisitos para alimentos con fines especiales y esos edulcorantes dietéticos pasaron a entrar dentro de este reglamento de 2022. Y lo mismo le ocurrió con los edulcorantes de mesas clasificados como productos para edulcorar que pasaron a integrar una resolución, la 723/2022, donde ahí tenemos pues el jarabe de glucosa y productos para edulcorar los edulcorantes de mesa, valga la redundancia. Bien, aquí simplemente puse para que tengan una idea esta línea temporal, sí, con los principales hitos reglamentarios para esa categoría de productos que tenemos aquí en Brasil. Entonces, aquí podemos tener que en 1998 los edulcorantes dietéticos, en 2005 los edulcorantes de mesa y aquí es donde pueden ver que en 2020 aquí nos encontramos con algo que es en relación a la resolución de etiquetado nutricional y FOP, Front of Panel, es un etiquetado del panel principal o de cabecera con el símbolo de la lupa sobre alerta de algunos nutrientes que contienen algunos alimentos, que ya vamos a discutir más adelante. Esto fue un marco reglamentario en la categoría de los edulcorantes, porque los edulcorantes hasta 2020, en esta línea de evento, tienen un paraguas, tienen el paraguas de los alimentos y esa resolución en sí misma es una resolución de etiquetado de alimentos y se aplicaría también a aquellos edulcorantes y de ahí que vamos a hablar un poco de lo que pasó, cuál fue el impacto de esta normativa. En 2022 tenemos la guillotina regulatoria que no tiene impacto, es un marco. Y en 2023, este año, pues tuvimos un cambio de categorización de los edulcorantes en función de este marco que vemos aquí de 2020. Entonces, ese marco establecido en 2020 es importante mencionar que esa legislación de etiquetado frontal, la FOP, la lupa, ella vino después de un amplio debate en la sociedad que fue realizado como una ocasión de una consulta pública de esta resolución de ley. Y ahora vamos a hablar un poquito de la composición de estos productos
aquí en esta línea de tiempo, yendo atrás, pues aquí tenemos los marcos regulatorios, pero ahora vamos a hablar de la composición de estos productos, que no se altera durante toda la línea de tiempo, a pesar de los diferentes marcos regulatorios. La composición de los edulcorantes en Brasil se realiza solo con aditivos edulcorantes que son aprobados por la Envisa, la agencia que hablamos antes, y listados en la Instrucción Normativa 211 de 2023. Ahí tenemos una lista de los aditivos edulcorantes que pueden componer tanto edulcorantes de mesa como edulcorantes dietéticos, así que aquellos con calorías, sin calorías, y esos aditivos, esos vehículos excipientes que se pueden usar, pues también son aquellos autorizados por la Envisa en esa misma instrucción normativa. Estos edulcorantes aprobados por la Envisa, que aquí tenemos en la composición de los productos que están en el mercado, son aquellos que ya habían pasado por una evaluación de seguridad y también que fueron aprobados por la JECFAN, que sería un comité de científicos vinculados a la Organización Mundial de la Salud, al Códice Alimentario, que hace una evaluación de la seguridad de esos ingredientes para que se consuman durante toda la vida. Y ellos son los que establecen lo que llama la gente una DID, es decir, la ingesta diaria aceptable. Esto significa que el valor o la cantidad de estos edulcorantes que se usan hoy en las formulaciones para Brasil han pasado por una evaluación y no solo eso, cualitativamente se ha hecho una evaluación de estos edulcorantes, pero también en relación a las cantidades que se pueden consumir. Entonces, cuando la Envisa aprueba un edulcorante, porque de hecho la seguridad ya fue establecida por este comité de expertos en evaluación y seguridad, más allá de eso, se entiende que los aditivos edulcorantes aprobados en Brasil han pasado por dos cribas. Una criba que sería del propio panel del Códice Alimentario, del panel de expertos científicos y una evaluación interna de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Los excipientes permitidos para las formulaciones, por ejemplo, los edulcorantes de mesas, que la gente tiene la mezcla azúcar y edulcorante, los tenemos aquí. Y la importante ver que algunas de estos, como la dextrosa, la fructosa, el jarabe de glucosa y la sacarosa, no se permiten aquellos edulcorantes considerados dietéticos, que son aquellos específicos para dietas con restricción de azúcar y de monosacáricos, fructosa, glucosa. Por tanto, ahora, con este contexto que hemos dado de las composiciones y de las categorías en donde se usan esos edulcorantes de mesa o edulcorantes dietéticos, ese es el marco que tenemos en 2020, pues ahora vamos a hablar de lo que ocurrió en la consulta pública que dio origen a ese cambio de etiquetado nutricional y FOB de Brasil. Cuando se realizan las consultas públicas, toda la legislación de Brasil sobre alimentos antes tiene que pasar, antes de publicar una nueva legislación, la gente tiene antes una consulta pública, que es cuando la Envisa o otra entidad del sector regulado, de las industrias y de la sociedad civil o de los consumidores, entidades de consumidores, pues ¿qué es lo que ellos entienden, lo que consideran importante para una determinada legislación? Y ahí se abre un debate sobre esa nueva legislación que va a entrar en vigor. En el caso del etiquetado nutricional y el FOB, la gente tuvo las consultas públicas 608 y 709. Entonces hubo un debate que se presentó en consulta pública, lo que hoy ya se ha pasado a la legislación, de que cualquier alimento de Brasil que fuera sólido, que tuviera una cantidad mayor o igual a 15 gramos de azúcar añadidos, que acaba de comentar mi compañera antes, que se entra en las formulaciones, todo alimento que pase de 15 gramos por 100 gramos cuando fueran sólidos o tiene una lupa y que escribe, que tiene rotulado al lado alto en azúcar añadido, también grasas añadidas y sodio.
Esto se hace en una base de cálculo, como ven aquí, de 100 gramos por alimento. Cuando los edulcorantes estaban por debajo de ese paraguas de los alimentos, pues las personas a lo mejor tenían un problema grande en relación a esos productos, porque cuando la gente vio que yo hablaba de la composición, que existen excipientes, que son azúcares o que son ingredientes como la maltodextrina, que tiene una fracción de azúcar también incluida en ella, esos ingredientes que se permiten en la composición de edulcorantes, pues han pasado a ser considerados como azúcares añadidos. ¿Y por qué es esto? Pues yo estoy haciendo un edulcorante de mesa, un edulcorante dietético, y voy a usar aspartamo vehiculado con excipiente de lactosa. Esa lactosa pasa a ser considerada azúcar añadido en esta formulación, de acuerdo con la legislación de etiquetado nutricional en vigor. Y por la cantidad calculada en 100 gramos, disculpas, yo tendría en el etiquetado de los edulcorantes una lupa y que escribiría azúcar añadido. Entonces aquí la gente puede ver un ejemplo real de lo que pasó. Pues un sobre de 0,9 que solo contiene 0,7 gramos de azúcar añadido, que es un vehículo de la lactosa, pues haciendo ese cálculo tengo 70 gramos de azúcar dentro de 100 gramos de edulcorante dietético. Entonces ahí en el mercado yo tendría un mercado, o sea, tendría un producto que se vería así, que el consumidor siempre utilizó para sustituir el azúcar de sus preparaciones, que el consumidor diabético siempre utilizó para edulcorar sus alimentos, y vería esta lupa que pondría alto en azúcar añadido. El impacto sobre la confianza del consumidor es gigantesco. ¿Qué es lo que el consumidor que está habituado a este producto, que es que se va a imaginar qué va a pasar por la cabeza de ese consumidor? La empresa me ha engañado. Ah, pues ya no puedo seguir consumiendo este producto porque, claro, tiene mucho azúcar añadido. ¿Por qué nunca nadie me ha contado esto? Bien, y también eventualmente tiene que hacer una elección y esto es muy relevante en el caso de los consumidores que son diabéticos y es porque si es alto en azúcar no puedo utilizar este edulcorante. Es que voy a meterme azúcar en mi café, en sea lo que sea que yo me vaya a tomar. Y llegando a ese punto de la ingesta del azúcar que podría llegar a ser o presentar un riesgo para este tipo de consumidores. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esa resolución de 2020 pues no cambió nada, sino que vino así, hubo esa consulta pública, el sector, cuando vio que iba a ocurrir esto, justamente lo que vemos ahí en la presentación, pues la gente no podían escapar durante la consulta pública, los sectores regulados, asociaciones de las industrias que producen estos productos, la Asociación de Diabetes, etcétera, se manifestó diciendo que esto no podía producirse, que esos productos, que en realidad que el consumo era muy bajo y que yo tengo 70 gramos de azúcar en 100 gramos de producto, pero la medida usual, que sería un pequeño sobrecito, pues tiene una cantidad ínfima, un 0,7, no llega ni a un gramo de azúcar. Entonces, no tenía sentido para ellos, ni siquiera para con la propia premisa que se utilizó la Envisa para hacer la adopción de esta lupa como forma de alerta para el consumidor, porque esta alerta para el consumidor es necesaria decir, oye, pues esto tiene azúcar añadido, usted tiene que controlar esto en su dieta porque el azúcar tiene un impacto en la salud, pero cuando ese consumo resulta relevante, pues no tenía muy sentido en un producto que uno consume en tan poca cantidad, que vehicula tan poco azúcar en sí mismo. Por lo tanto, durante dichas consultas públicas, la Envisa no nos escuchó. Esa es la verdad, porque si ven el informe de esas consultas públicas, materiales que pueden encontrar en la página de Envisa, ahí pueden ver que hay el resultado de estos debates. Y la Envisa dijo que no tenía sentido decir que el consumo de este azúcar que venía
de los edulcorantes era pequeño, porque ellos estaban pensando mucho en los edulcorantes de mesas, que son aquellos que la gente puede ahí mezclar azúcar edulcorante con azúcar light, que en ese caso tendría un aporte mayor. Y aparte de esos edulcorantes dietéticos principalmente, en realidad casi no se escuchó la consulta. Más allá de eso, en ese informe de consolidaciones, yo quiero llamar la atención a ustedes, para quien tenga curiosidad, porque van a ver todo lo que se discutió sobre edulcorantes también durante la consulta pública. Y aquí voy a traer algunos casos destacados. Uno de los puntos fue que se debatió que a partir del momento en que usted pone la lupa de azúcar añadido en las etiquetas de los alimentos, la industria pasaría a utilizar alternativas para edulcorar sus productos. Y una de esas alternativas podrían ser pues pulpas de frutas. Y entonces hubo una serie de manifestaciones de entidades vinculadas a los consumidores que decían, no, 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 la industria todavía no va al consumidor a colocar esa pulpa de fruta en lugar del azúcar blanco y al final el consumo de azúcar va a ser muy elevado. Entonces la gente decía, pues yo prefiero que sea una pulpa o un puré de fruta mejor que un edulcorante. Por lo tanto, las pulpas de frutas añadidas a los alimentos pues no se contabilizan como azúcar añadido. ¿Por qué? Para que intentando hacer que la industria utilice la pulpa de fruta en lugar de utilizar edulcorantes. ¿Por qué es esto? Porque la Anvisa estaba preocupada para que se disminuya el nivel de azúcares adicionados y que las industrias pasaran a usar más edulcorantes, y que esto a lo mejor podía resultar en un aumento del consumo de edulcorantes, como pasó en Chile, que también fue un país que adoptó el símbolo de la lupa en los alimentos. Por lo tanto, la Anvisa en ese informe habla de que se van a monitorizar las reformulaciones de la industria para evaluar el riesgo del aumento de ingesta de edulcorantes, y en futuros debates de etiquetado no se descarga incluir una advertencia sobre la presencia de edulcorantes en formulaciones con algo destacado en la etiqueta principal. Lo he traído solo para enseñarles a ustedes cómo esa pauta de uso de edulcorantes asociado a un riesgo está siempre, forma parte siempre de estos debates. Por lo tanto, es mejor utilizar puré de frutas que está dando azúcar a un producto en lugar de un edulcorante, porque yo tengo miedo de que aumente el consumo de estos productos. Y las personas saben que en estudios que ya existen de monitoración del consumo de edulcorantes, que ese consumo hoy en Brasil no pasa de un 20% de la ingesta diaria aceptable que yo comenté con ustedes, que es aquella cantidad que se considera segura para el consumo de edulcorantes. Por lo tanto, ¿tendrá sentido todo ese miedo del aumento? Aunque aumente el consumo para la sustitución de azúcares en formulaciones, si hoy estamos en torno a un 20%, pues parece que es una alerta un poco exagerada, pero para que tengan una idea de cómo se trata este tema en dichos debates. Y aquí, una vez más, ustedes pueden ver que aquí recientemente salió la noticia del aspartamo, y en el propio sitio de la Anvisa ellos hacen parte de esa divulgación de los informes de la OMS. En el caso del aspartamo, yo quiero llamar la atención que la Anvisa refuerza la seguridad que tiene el aspartamo, y aquí se comenta a través del comité de especialistas que les he mencionado, y ellos concluyeron que el aspartamo era seguro. Por lo tanto, no se cambió la recomendación de la Anvisa ni cuánto sería esa dosis diaria admisible, la ingesta diaria aceptable. Entonces, en ese contexto ya hay diferentes debates con la Agencia de Alternativas para mejorar las reglas de declaración de los edulcorantes en los alimentos. Es decir, cuando el edulcorante, el aditivo edulcorante se añade a un alimento para conferir un sabor dulce, pues se debatirá la posibilidad de realizar una alerta, y esa alerta de la presencia del edulcorante pues puede ser una pauta de las entidades de defensa de los consumidores que trabajan junto con la Anvisa. Por lo tanto, la gente estaba sumida en ese caos, la consulta
pública. La Anvisa no aceptó nuestras argumentaciones durante la consulta pública. Se publicó la legislación en 2020 con esa posibilidad o esa obligación de que los edulcorantes de mesa y dietéticos que tuvieran la lupa cuando fuera el caso, cuando cumplieran tuvieran ese tipo de excipiente de la lactosa, el propio azúcar, sacarosa con edulcorantes, y por eso nadie se quedó conforme con esto. Hubo un gran inconformismo, por lo tanto, y ya voy a acabar ahora, ya se lo adelanto. Por lo tanto, las asociaciones que estaban conforme con ello, las personas tenían un plazo para que la legislación entrara en vigor y se publicó allá por 2020, pero todavía hubo un escalonamiento la entrada en vigor, así que había tiempo hasta octubre de dicho año para hacer una adaptación del etiquetado. Es obvio que las empresas, los sectores que producen los edulcorantes de mesa y dietéticos no querían cambiar su etiquetado, no querían meter aquella lupa del azúcar añadido, y en ese momento hubo una serie de reuniones y se hizo una asociación, un grupo de trabajo. La meta regulatoria también participamos en ese trabajo, ayudamos a la asociación a realizar un documento, editar un documento muy sólido para mostrar a la Anvisa por qué aquello iba a tener un impacto tan grande en el consumidor y que ello de alguna forma tenía que hacer una revisión de su resolución de etiquetado nutricional, incluso si acababa de ser publicados hace 2 o 3 años, pero que tenía que hacer una revisión y cambiar eso. Y ese documento también hubo una participación de la NAT, a la Anvisa se presentaron unos argumentos que fueron fundamentales y que constan del voto del directorado colegiado de la Anvisa para alterar esas etiquetas de los edulcorantes. Entonces, las manifestaciones que se hicieron las personas en el momento que se abrió la discusión, pues se puede comprobar que hubo fallos de comunicación. La gente las comunicaciones llevaron a una confusión, a mellar la confianza que tenía el consumidor en los productos, y se alertó que los edulcorantes ya tienen reglas específicas y que esa presencia del azúcar ya tiene una rotulación en sí mismo, ya hay una declaración de la presencia de esos azúcares, que eran productos muy específicos y con especificidades de uso, con porciones muy pequeñas para los consumidores. Entonces, que un consumidor atento, y que aquellos alimentos para fines especiales salían de esa necesidad de añadir la lupa, y lo mismo con los edulcorantes. Eran en muchos casos alimentos para fines especiales. Entonces, y su baja cantidad de azúcar y de sodio, porque el ciclamato de sodio, por ejemplo, también iba a generar colocar la lupa en las etiquetas, y eran cantidades muy pequeñas, y la convergencia regulatoria, es decir, hicimos una búsqueda, una investigación sobre la legislación de edulcorantes de diferentes países, como en el caso de Chile, que era un poco la referencia de la Anvisa para el uso de la lupa, los edulcorantes que allí no se consideran alimentos, sino aditivos, y ahí es donde apareció la solución al problema. Es decir, después de que la Anvisa, que nos escuchó al final, pues entendió que de hecho no podía continuar de aquella manera con el etiquetado. Entonces, la solución que encontró la Anvisa fue reclasificar los edulcorantes de mesa y edulcorantes dietéticos de Brasil no como alimentos, sino como aditivos formulados. Como los aditivos están excluidos de esa resolución de poner la lupa del FOP, pues una vez que usted recategoriza ese tipo de productos como aditivos, pues automáticamente ya están exentos de la FOP. Entonces, ahora tienen esa definición, es una resolución 818 de 223, el último marco que tienen las personas ahí para esa categoría de producto. Edulcorantes de mesa es un aditivo alimentario formulado con el uso de edulcorantes autorizados destinado a la utilización por parte del consumidor para edulcorar alimentos y bebidas. Y los edulcorantes dietéticos no son más que edulcorantes de mesas, pero formulados sin la adición de sacarosa, fructosa o glucosa. Y aquí las personas pues tienen una ilustración de lo que ocurrió, de la línea de tiempo. Aquí tenemos
el marco de la FOB y los aditivos para los edulcorantes dietéticos y de mesa en la categoría de aditivos formulados dentro de la gran categoría de los aditivos. Bueno, y una cosa más, la última cosa que también he incluido en el último momento y que creo que es importante para las industrias que introducen los edulcorantes. Recientemente tenemos una nueva consulta pública de nuevos alimentos, ingredientes y la Envisa ahora ha previsto la posibilidad de la aprobación de ingredientes con finalidad tecnológica, que ahí pueden entrar ingredientes omitidos por fermentación, por extracción, que son ingredientes compuestos cuya finalidad sería edulcorar alimentos. Así que eventualmente algunos productos que no se han clasificado o sustancias que todavía no se han clasificado como aditivos por el Códice Alimentario se pueden clasificar en Brasil como un nuevo ingrediente. Esto es solo una pequeña alerta porque esto puede abrir también posibilidades de desarrollo de productos. Y era todo esto por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias. Quedo a su disposición. Muchas gracias, Daniela. Ha sido muy interesante su presentación. Querría dar la enhorabuena a todos los presentadores y porque tenemos aquí diferentes comentarios donde se les dan la enhorabuena por esas presentaciones tan interesantes. Así que ahora tenemos algunas preguntas. Así que quiero informar que todos los contenidos estará disponible en el website, en el sitio web de la ISA. Así que ese contenido estará disponible en el sitio web de la ISA. Agradecendo aquí Vamos a hacer con la primera pregunta, doctor Kahn, dándole las gracias a la pregunta. A consecuencia de este conflicto entre las recomendaciones, Gracias por la pregunta. Hay un conflicto, es un problema, pero creo que con el tiempo habrá una alineación. Yo espero en 10, 15 años habrá una recomendación distinta, espero, seguramente, porque hay nueva evidencia, pero también me gustaría añadir que muchas recomendaciones, cuando se aplican los nuevos criterios, es algo muy importante tener en cuenta. Hay que asegurarse de que, sea cual sea la recomendación, esta esté centrada en los pacientes. Por ejemplo, muchos estudios han demostrado que hay consumidores que toman edulcorantes para perder peso. Esa es la principal razón por la que toman edulcorantes. Y cuando se lleva a cabo una recomendación, esto se tiene que tener en cuenta. Estos valores son importantes. No se utilizaron en los estudios de cohorte. Por eso, muchas recomendaciones se fijan también en los valores y las preferencias de los consumidores y esto lleva a otras recomendaciones distintas. Esto es un problema, pero, por ejemplo, en Reino Unido no va a haber ningún cambio con respecto a las recomendaciones de edulcorantes. En Estados Unidos tampoco, son los principales países y la OMS sí ha hecho este cambio y esto es un conflicto. Así que veremos un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. Creo que al final, y bueno, otro comentario es que la recomendación de la OMS es una recomendación simplemente. Es decir, que esto significa que las partes involucradas tienen que decidir cómo implementar esta recomendación. Así que aquellos que elaboran las políticas en los países, ¿hasta qué punto esta recomendación se aplica a nuestra población? Esta es la pregunta que se tienen que plantear, teniendo en cuenta nuestras propias circunstancias. Y esto es muy importante. Así que, aunque esta recomendación exista por parte de la OMS, no necesariamente tiene implicaciones. Gracias.
Cíntia Silva, ela é para todos os painelistas. Gostaria de saber se a opinião Tenemos que una todos pregunta para todos los panelistas. Nos gustaría saber su opinión sobre el uso de la fructosa como sustituto de la sacarosa, porque en los Estados Unidos hay un problema de salud pública y hay muchas personas que confunden el uso de la fructosa y de los frutos naturales y entonces, antes de que respondan, queremos dar un poco de información de que vamos a estar respondiendo las preguntas. Es decir, vamos a abrir para las preguntas que tenemos, no vamos a dar la palabra ya a las personas que están pidiendo paso. Creo que esta parte de la cuestión de la salud, yo creo que la voy a dejar para los compañeros y no sé si entendí muy bien la pregunta, pero bueno, la fructosa para Anvisa, si tenemos fructosa en una preparación industrial, una preparación alimenticia, esto es azúcar añadido, lo mismo que si es sacarosa. Entonces, sí que hay normativas como las de la lupa, pues sería lo mismo, tiene el mismo impacto en términos de la alerta al consumidor. Yo no sé, a mí también me confundió un poco la pregunta porque quizás se refiere al sirope de fructosa. Yo creo que esto es una cuestión más sensible en relación con lo que tiene que ver con la salud. Son cosas diferentes porque a veces interpretamos que el sirope de fructosa tiene unas consecuencias y luego se piensan que no hay que comer fruta porque la fruta tiene fructosa. Son dos cosas diferentes. En realidad, si hablamos del sirope de fructosa, pues proporciona una gran cantidad de fructosa y esto lo va a procesar el hígado en función de cómo se consuma. Esto puede tener unas consecuencias sobre la salud y esto es totalmente diferente tanto de la fructosa añadida, que es como la sacarosa y como el azúcar, o como la fructosa de la fruta. Esto es diferente. En Brasil no existe un concurso, un consumo de siropes como se da en los Estados Unidos, donde es algo muy común con los panqueques, etcétera. El maple syrup, el sirope de arce, es muy común allí. Es algo que es parte de la dieta americana. Hay una ingesta mucho mayor de estos siropes, pero en Brasil esto la verdad no hay un consumo habitual que haya que tener en cuenta. Son contextos diferentes. Dr. Ken. Doctor Ken. I didn't understand the question very well. Can you repeat it? I think the translation was No sé si se ha escuchado bien la pregunta. difficult to follow. Si podemos repetir la pregunta, por favor. Cíntia, ela está nos perguntando sobre a questão da frutose versus Estamos saúde. preguntando sobre la cuestión de la fructosa y sus efectos en la salud pública, porque es un problema, una preocupación en los Estados Unidos en cuanto a la salud pública y hay y nos piden nuestra opinión sobre esto. Es decir, utilizar la fructosa como sustituto de la sacarosa. Okay, so fructose has a lower glycemic Bueno, la fructosa tiene un índice glucémico menor, aunque también incluye azúcar y se incluiría en este 10% libre de azúcares. Pequeñas cantidades de fructosa, como hemos publicado, por ejemplo, en una manzana, sería suficiente fructosa que puede tener una pequeña respuesta glucémica y puede aumentar la ingesta de glucosa
entre otros, pero un exceso de fructosa puede llevar a un aumento de los niveles de grasa y estos sí pueden ser problemas. Así que la reducción de fructosa también tiene que ser parte del programa de reducción de azúcares. Hay otras alternativas. La fructosa individualmente siempre se asocia con la glucosa, no es algo independiente. Así que yo no consideraría la fructosa como una alternativa y también puede ser difícil de digerir. Si tomas demasiada fructosa puede ser difícil de digerir y puede llevar a problemas de estómago. Nós tivemos aqui uma interação da Cíntia Silva e ela trouxe exatamente o que a doutora Luciana Sí, Lange bueno, es lo que nos había explicado ya la doctora Lancha, que piensa que el problema, la preocupación es lo del sirope. Entonces, tenemos dos preguntas que están relacionadas para la doctora Daniela. Voy a hacer las dos preguntas y luego nos puedes responder las dos. La primera es si hay una previsión para liberar, utilizar estos otros edulcorantes, y la segunda, que es de Dayana, sí podría hablar un poco de la intención de cambiar la declaración de edulcorantes. Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta, al monk fruit y a la lulosi, estos dos ingredientes ya fueron sometidos para que fueran aprobados por la Anvisa y se negó la aprobación, y esto ya está publicado. Entonces estos dos ingredientes han sido rechazados. El motivo de ese rechazo no sabemos exactamente por qué es lo que piensa Anvisa, pero ¿cuál es la previsión? La previsión para este tipo de productos, para que se consideren edulcorantes en Brasil, tienen que estar aprobados en el Códex Alimentario. Entonces, si no tenemos una previsión de uso, como es el caso de monk fruit y de anulosi en el Códex, entonces usted como edulcorante aditivo en Brasil no lo puede aprobar, porque existe una normativa que dice lo siguiente: en Brasil solo pueden ser aprobados o consumidos ingredientes que ya tienen una especificación aprobada por el Códex y por el GECFA. Entonces, esto es lo que dice la normativa. Sin embargo, lo que es importante para ustedes no solo el texto que está en la consulta pública, porque de esto ya hemos hablado la semana pasada, entonces hay que tener una visión un poco más amplia. Esto abre la posibilidad de que usted pueda aprobar. Y esto es así porque el sector tiene esta demanda. No puede quedar bloqueados y solo utilizar lo que ya ha pasado por el Códex y por GECFA. Entonces, cualquier posibilidad, cualquier consulta pública, podemos tener la posibilidad de pedir que esos ingredientes sean aprobados con finalidad tecnológica para endulzar alimentos, pero recordando que si usted aprueba esto en Brasil con ese estatus de ingrediente, no de aditivo, si hay un cambio de estado del Códex, es decir, si se aprueba como un aditivo edulcorante, entonces su estatus en Brasil va a tener que cambiar también, tiene que ser alterado también, porque al final lo que vale es lo que establece el Códex, pero existe una posibilidad a día de hoy de aprobarlo como ingrediente. No sé por qué fueron rechazados, si fue una cuestión de que la empresa no preparó muy bien la documentación, o no hizo muy bien el proceso, o si hay problemas de seguridad, que Anvisa entendió que, bueno, que era además que era un problema. A veces también tiene que ver con los métodos de análisis que utilizan, con que sean reglamentarios. Pero al principio no había
previsión, a menos que tengan ya protocolizada esta solicitud. Entonces sí que hay esta posibilidad de hacer esta solicitud. La segunda pregunta era sobre sobre lo de cambiar y mejorar la declaración. Bueno, existe una agenda regulatoria que incluye una revisión que está prevista del rótulo frontal, de la etiqueta frontal, recordando que el etiquetaje en Madrid, en Brasil, está asociado, está vinculado a Mercosur, porque Mercosur tiene un grupo técnico de alimentos que es el que se ocupa del etiquetado de los alimentos. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la tendencia de esa declaración de etiquetado de edulcorantes, ver cómo es Mercosur y saber si esto se está discutiendo ahí para ver qué es lo que puede salir. Bueno, ya no tenemos más preguntas por parte de los participantes y me gustaría utilizar o daros 1 minuto y medio a cada uno de los panelistas para que nos puedan dar un mensaje final, y voy a empezar con el doctor Kang. Okay, I'll unmute. Estaba con el micrófono silenciado, disculpas. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer estar aquí. Simplemente me gustaría añadir que las recomendaciones para los edulcorantes suelen tener unos resultados muy coherentes en todos los ensayos que muestran los beneficios que tienen. No son una bala mágica, no resuelven todo, pero sí que actúan a través de una reducción de la ingesta calórica. Cuando se sustituye el azúcar, hay un déficit calórico y esto da lugar a una bajada de peso, y esto se traduce también en una serie en la reducción de una serie de enfermedades. Así que no es una panacea. Esto se puede hacer también, conseguir este resultado con agua y de muchas otras formas. Sin embargo, los edulcorantes son una opción más para las personas que están acostumbradas a un sabor dulce, a las cosas dulces, pueden utilizar los edulcorantes y esto les va a facilitar conseguir ese déficit calórico. Al final, los ensayos clínicos han demostrado este beneficio en cuanto a la reducción calórica, y cuando se utilizan unas metodologías realmente sólidas en los estudios también prospectivos de cohortes, vemos los mismos resultados también. Esto es importante y siempre tenemos que ir siguiendo las evidencias. No creo que tengamos que preocuparnos mucho por las recomendaciones de la OMS, porque además no son solamente unas recomendaciones. Vosotros en Brasil tenéis unas circunstancias especiales, particulares, y tenéis que adaptar esas recomendaciones a vuestras circunstancias. Muchas gracias. Luciana. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la oportunidad de estar aquí con estos reconocidos expertos y agradecer la invitación y esta excelente oportunidad de hablar un poco y dar un poco de ciencia y dar luz sobre un tema en el que hay una locura de informaciones mal traídas o desinformadas o muy simplistas, y que las publican a veces personas que no conocen de esto, y esto da lugar a un frenesí, a una desesperación, y yo creo que ahí nuestro papel es, como investigadores, pues traer el conocimiento científico, dar un poco de claridad sobre estos asuntos que son discutidos de una manera muy
muy encendida, hay unos a favor, otros en contra. Yo creo que lo que hay que traer es el conocimiento científico, algo que pueda ayudar para saber lo que puede ser bueno para la población, para los pacientes. Una vez que entramos en ese frenesí que parece que hay que estar a favor o en contra, y parece que la gente se distancia de la posibilidad de crear hábitos, estilo de vida y buscar soluciones que sean sostenibles. Entonces, como mensaje final, querría decir que las personas deben confiar en las agencias reguladoras. Hay mucha presión y a veces hay un juego político, hay unos intereses políticos. No, esto tiene que aprovecharlo la OMS tiene que decir esto, pero las agencias reguladoras son serias. Si permiten que algo se comercialice en los supermercados, en las farmacias, es que esos productos han sido aprobados por una agencia seria, una agencia gubernamental seria. Y entonces no hay que perder credibilidad en estas agencias, porque si no vamos a estar siguiendo una información sin ciencia, sin base, y esto va a ser una locura de correr como pollo sin cabeza. Y lo que hay que hacer es entender que hay un conocimiento serio por detrás de esto y que cada uno es diferente, y dentro de estas diferencias tenemos que poder entender para nosotros qué es lo que tiene sentido o lo que no lo tiene. Por ejemplo, yo cuando me casé y mi marido me decía, ¿qué tenemos de postre? Y yo decía, ¿cómo que postre? Y porque en mi casa no comíamos postres, pero en su casa siempre comían dulce. Entonces tiene la costumbre de comer un postre dulce. Entonces esto no se puede ignorar de un día para otro, nada. Entonces ahora lo eliminamos, el postre. Bueno, entonces, ¿vas a dejar de tomar azúcar? Pues no, esto es un proceso constructivo que hay que hacer respetando las individualidades y confiando en las agencias regulatorias. Obrigada, Luciana. Doutora Daniela. Vale, pues ahora la doctora Daniela. Bueno, quiero hablar un poco de lo que ha dicho Luciana sobre las agencias. Ella dice confiad en las agencias reguladoras. Y exactamente, tenemos que confiar, ese es el camino, y confiar también en el diálogo con esas agencias regulatorias, porque cuando tenemos conocimiento científico, cuando tenemos a la ciencia que está mostrando el camino, pues nos escucha la Anvisa. Entonces, en el caso que yo he presentado aquí, que mi presentación era sobre esto, sobre un momento en el que a Anvisa le estaba llegando mucha información desde muchas fuentes y mucha presión con ese sesgo, entre comillas, que existe sobre los edulcorantes. Entonces había mucho ruido, pero cuando presentamos un trabajo científico con referencias a la bibliografía, a la literatura, entonces esto nos ayuda a argumentar, no estamos presentando sesgos, sino conocimiento científico. De esta manera, la agencia regulatoria está abierta a escuchar. Y yo un mensaje que quiero decir al que trabaje en la industria o en el ámbito académico es que tenemos que estar siempre con la ciencia a nuestro favor para que nos escuche Anvisa, porque lo que vemos hacia adelante, el camino, es como una demonización del uso de edulcorantes, de aditivos en general, y muchas veces aquí lo que tenemos que decir es que hay una evaluación de todo esto, un proceso de aprobación, y para ello tenemos que llegarle a la agencia con conocimiento científico. Y quiero agradecer de nuevo la invitación a la ISA, perdón, que he puesto el slide, que bueno, vamos a compartir las diapositivas luego con los participantes. Por si tienen alguna duda, dejo aquí también mi contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniela. En primer lugar, me gustaría agradecer a los ponentes de hoy por sus excelentes presentaciones, agradecer a todos aquellos que participaron en este webinar por sus aportaciones y sus respuestas a las preguntas que ha habido. En nombre de ISA y de SBAN, queremos agradecer la participación de todos y, como
como cierre, como he prometido al principio, esto va a ser el broche de oro a las actividades que hemos tenido en 2023, recordando de nuevo que todos los materiales se pondrán a disposición en nuestro sitio web y aquellos que deseen recibir estos materiales se pueden dirigir a nosotros para pedírnoslo. Agradezco muchísimo la participación de todos y les quiero desear un buen día.